Hola comunidad, hola a toda fiebre futbolera. Vamos a hablar esta vez de futbolistas que estuvieron presos por diversos motivos, por temas judiciales, por temas impositivos, por temas penales, por distintos tipos de causas. Grandes futbolistas que estuvieron tras las rejas. El primer caso que vamos a hablar de Adrián Martínez, el centro delantero de la academia. Este gran delantero que pasó por instituto estuvo 6 meses preso. Todo fue por un error, ya que habían asesinado a su hermano y a los pocos días la casa del presunto asesino había resultado incendiada. Se lo acusó a él como uno de los responsables de este caso. Después salió que no fue él, sino que fueron algunos vecinos, porque según lo que comenta el jugador, son una familia muy querida en donde vivían. De esta manera, Adrián tuvo que pasar momentos muy tensos y muy oscuros. Estuvo en vanitos de 2x2, donde no podías ni dormir porque te robaban. Y de esta manera vivió 6 meses muy oscuros, muy nefastos para este pobre jugador que encima era inocente. Hoy Adrián Maravilla Martínez es uno de los goleadores del campeonato, donde se destaca en el equipo de Costas, y la vida le dio una revancha a este gran jugador. Contó que casi lo apuñalan 2 veces cuando estuvo en el penal por cuestiones de peleas, de riñas entre los presos. Le decían que si lo mataban solo eran 2 años más de cárcel que le daban, y vivió, como bien digo, unos meses nefastos y de terror. Otro caso muy emblemático es el de Lucas Biatri, el ex 9 de Boca. Estuvo envuelto en un asalto a una peluquería, donde había sido responsable de un asalto a mano armada. Lo había reconocido el propio dueño de la peluquería cuando lo vio en un partido. Después él salió a decir de que no, de que era inocente y de que se habían confundido por las cámaras. Otro caso emblemático allá en 1993 fue el de René Higuita, que estuvo preso 9 meses en una cárcel en Bogotá por ser el mediador en el secuestro de la hija de Luis Carlos Molina, secuestrada por el cartel de Pablo Escobar, el histórico jefe del cartel de Medellín. El guardameta fue sometido a interrogatorios para que entregue al narcotraficante, pero nunca lo hizo y nunca prestó las declaraciones. Entonces estuvo preso por cómplice durante 9 meses. Un caso que dio que hablar en el mundo y en Brasil sobre todo fue el caso del jugador Edmundo, el que le da la piña a Sandoná. El ex jugador de la Fiorentina, Nápoles y Vasco da Gama atropelló mortalmente a 3 personas en 1995, conducía ebrio, y en 2011 fue condenado por estos hechos por 4 años de prisión. Pero como es la justicia en todos lados, no solamente en Argentina, cumplió un solo día. En Argentina, otro caso emblemático fue el del arquero Pablo Migliore, un trotamundo del balompié. Estuvo preso 40 días en el penal de Ezeiza. Fue acusado de encubrimiento agravado de un homicidio cometido por la barra de Boca Juniors. Salió del penal tras depositar la fianza. Esto fue en el año 2013. El caso de Pablo Migliore fue muy reconocido porque lo fueron a buscar. Él negó haber estado en contacto con un barra brava, que después se comprobó que sí. Otro caso emblemático de nuestro fútbol, de futbolistas que estuvieron presos. Benjamín Mendy,
el exfutbolista del Manchester City e internacional por Francia, Ben Mendy, pisó el presidio en 2021 acusado de violaciones y agravio sexual. Abandonó la cárcel en enero del 2022 tras depositar la fianza y el juicio será este 25 de julio. En otro caso muy conocido y muy reciente, el del crack brasileño Ronaldinho, el exfutbolista del Barça y el Milan, estuvo un mes encarcelado en Asunción en el 2020, en época de pandemia, tras tratar de entrar a Paraguay con pasaporte falso. Pasado ese tiempo y tras abonar $1.600.000 de fianza, permaneció en prisión domiciliaria por 5 meses en un hotel de ese país. Por último, y como caso más emblemático del fútbol argentino, es el caso de Héctor el Bambino Veira, que en 1987 fue acusado y condenado por violación al chico Sebastián Candelmo a 4 años de prisión, cumplió 11 meses, después hubo un cambio en la carátula y de esta manera permitió salir antes al Bambino Veira y lo convirtió en un caso emblemático de jugadores que pasaron por la cárcel. Después el Bambino siguió con su carrera de entrenador, sacó campeón a San Lorenzo después de 21 años, pasó por grandes equipos, volvió a dirigir y a hacer su vida pública normal, pero quedó manchado por este caso tan emblemático de jugadores que pasaron por prisión. Si te gustó este video, dale una compartida, una me gusteada, una suscribida al canal para seguir creciendo, y si llegamos a los 100 me gustas, hacemos la segunda parte. Sigamos haciendo lo que más nos gusta, que es hablar de fútbol.